Desde la antigua Grecia ya se conocía que el ámbar, objeto formado por la solidificación de savia que escurre en los árboles, tenía la capacidad, después de ser frotado por ejemplo con la ropa, de atraer pequeños objetos como granos de arena y semillas. Muchos siglos después se inició un estudio más sistematizado y riguroso de este fenómeno, que dio lugar a la invención de ciertos aparatos que a su vez sirvieron para hacer un análisis más detallado, entre los cuales se encuentran una aguja construida de metal que puede girar libremente sobre un pedestal, llamado versorio, un péndulo que puede moverse fácilmente y un dispositivo denominado electroscopio de hoja de oro. Cuando un cuerpo tenía la capacidad de atraer pequeños objetos, se decía que el cuerpo estaba electrificado y al proceso mediante el cual el cuerpo adquiría esta capacidad se llamó electrificación. La electrificación de un cuerpo no solo se logra a través del frotamiento, también existen algunas otras formas de conseguirlo. Ahora describiremos distintas formas para electrificar los cuerpos. A continuación, observaremos 4 experimentos diferentes en los que se logró electrificar un objeto empleando la misma forma. Experimento 1. En este caso se observa un tubo de PVC. Se acerca a un conjunto de papelitos y no sucede nada. Después se frota el tubo con un pedazo de tela y se acerca nuevamente a los trozos de papel. Esta vez se observa que unos papelitos se desplazan hacia el tubo. Experimento 2. Se observa en este caso una escuadra de plástico, la cual se acerca a unos trozos pequeños de papel y nada pasa. Luego se frota con un pedazo de tela y se observa que los trozos de papel se desplazan hacia la escuadra. Experimento 3. De nuevo, una escuadra de plástico se acerca hacia un conjunto de trozos pequeños, en esta ocasión de plástico, y no sucede nada. Una vez que se frota la escuadra con tela y se acerca a los trozos de plástico, algunos de ellos se levantan del sitio en el que se encuentran y se desplazan hacia la escuadra. Experimento 4. En este caso la escuadra se acerca a un conjunto de trozos pequeños de aluminio. No se observa movimiento en estos. Se frota la escuadra, luego se acerca a los trozos de aluminio y como se observa, algunos trozos se desplazan hacia la escuadra. Cuando se frota un objeto de algún tipo de plástico con otro como papel, tela o el cabello, este se electrifica y es capaz de atraer varios objetos pequeños hechos de diferentes materiales como se observó. A este tipo de electrificación se le conoce como electrificación por frotamiento. Continuemos analizando esta otra situación. En este caso se observa un gancho legajador que es libre de girar alrededor de su centro. Cuando se acerca una mano humana al gancho, no sucede nada. No se observa giro en él. Se frota un globo contra la cabeza
y se acerca al gancho giratorio. Se observa entonces que el gancho es atraído hacia el globo y esto lo hace girar. A continuación se acerca el globo hacia el gancho hasta que entra en contacto con este. Enseguida se acerca una mano humana y el gancho es atraído hacia esta. En este caso se observa cómo al tocar el dispositivo que se muestra, el gancho legajador que funciona como versorio, con un objeto ya electrificado por frotación, este a su vez se electrifica y obtiene la capacidad de interactuar con objetos, en este caso con la mano humana. A esta forma de electrificar los cuerpos se le conoce como electrificación por contacto. Ahora observemos esta otra situación. En este caso se acerca un globo al versorio y no sucede nada. Enseguida se frota el globo con el cabello, se acerca nuevamente al versorio y este comienza a girar, atraído por el globo. Se muestra ahora una bola hecha de papel aluminio que reposa en un palito de madera. Se acerca al versorio y al pedazo de papel aluminio que cuelga en forma de péndulo. No se observa movimiento de ninguno de los dos cuerpos. Se electrifica de nuevo el globo y se acerca a la bola de papel aluminio sin llegar a tocarla. Al lado opuesto del sitio por donde se acerca el globo se toca la bola de aluminio con una mano humana. Se acerca ahora la bola de aluminio al versorio y al papel aluminio colgante. Ambos presentan atracción hacia la bola de aluminio. En este caso se observó cómo al acercar un objeto ya electrificado a otro objeto y tocando con la mano el lado opuesto de este último, queda también electrificado y tiene la capacidad de interactuar con otros cuerpos. A este tipo de electrificación se le conoce como electrificación por inducción. Con el paso del tiempo se descubrió lo siguiente. Observemos. En este caso se tienen dos objetos del mismo material, unos pitillos de plástico. Al primer pitillo se le hizo un agujero en el centro para poder colocarlo sobre una puntilla y usarlo como versorio. Se verifica que el segundo pitillo no atrae al versorio. Luego se electrifica por frotamiento y se observa que al acercarlo al pitillo que puede girar sobre la puntilla, este último se ve atraído. A continuación, se electrifica el pitillo móvil por frotamiento y se coloca de nuevo sobre la puntilla. Una vez que se acerca el segundo pitillo electrificado, el versorio se aleja. Este tipo de experimentos permitieron concluir que los cuerpos electrificados también podían repelerse entre sí
y por ello que la electrificación de los cuerpos se daba en dos tipos. Para ver esto, analicemos el siguiente esquema experimental. Supongamos que tenemos 4 cuerpos A, B, C y D y que ellos ya fueron electrificados de alguna manera. Obtenemos los siguientes resultados experimentales cuando los acercamos entre sí. A atrae a B. C atrae a D. A repele a C. A atrae a D. B atrae a C. Y B repele a D. Basándonos en estos resultados, podemos establecer la existencia de dos grupos. En el grupo 1 pondremos los objetos A y C y en el grupo 2 los objetos B y D. Observamos que los objetos que pertenecen al mismo grupo se repelen, mientras que los objetos de diferentes grupos se atraen. En cierto punto de la historia, a un cuerpo electrificado se le llamó también cuerpo cargado. La idea era que cuando un cuerpo se frotaba con otro, adquiría algo a lo que se llamó carga eléctrica, o simplemente carga. Esta cantidad de carga se intentó cuantificar y se dividió en dos tipos: carga positiva y carga negativa. Los cuerpos con carga positiva hacían parte del mismo grupo y son objetos que se repelen entre sí. Los de carga negativa pertenecen al otro grupo y también se repelían entre sí. Los objetos de diferentes grupos se atraen, es decir, los cuerpos cargados positivamente se atraen con los cuerpos cargados negativamente. En los experimentos analizados anteriormente, los cuerpos que se encontraban en reposo adquirieron velocidad diferente de cero una vez que se acercaron a cuerpos electrificados. El cambio en la velocidad de un cuerpo significa que su aceleración es diferente de cero y por lo tanto, según la segunda ley de Newton, se está ejerciendo una fuerza sobre el cuerpo en cuestión. Los experimentos también evidenciaban que esta aceleración es mayor cuando los cuerpos se encuentran más cerca, y esto hace sospechar que la fuerza ejercida debido a objetos cargados variaba con la distancia. Para determinar cuantitativamente cómo se comportaba esta fuerza, Charles Coulomb realizó una serie de experimentos con un objeto llamado balanza de torsión que él mismo había inventado, como el presentado en pantalla. Veamos un esquema de este objeto, que se basa en un péndulo de torsión, el cual a su vez consiste en un hilo o alambre de sección recta circular suspendido verticalmente, con su extremo superior fijo y de cuyo extremo inferior se cuelga una barra. El objeto que cuelga gira alrededor del eje. El péndulo de torsión se coloca dentro de una cavidad de vidrio para evitar movimiento por agentes externos como el aire. La barra que se sostiene del hilo lleva una esfera en uno de sus extremos, mientras que en el otro se coloca un contrapeso. Por otro lado, en la cavidad de vidrio se coloca otro objeto fijo similar a la esfera de la barra. Las dos esferas se cargan de la misma manera y aparece una fuerza de repulsión entre ambas. Esta hace que la barra oscile para luego parar en algún punto en el cual la barra forma un ángulo con la línea imaginaria que va desde el eje de giro hasta la esfera fija. En este momento la suma de fuerzas sobre la esfera móvil es cero y la fuerza de repulsión es balanceada por la fuerza de torsión en el hilo. Como se conoce que la fuerza de torsión es proporcional al ángulo de giro y su constante de proporcionalidad se ha determinado a partir de otros experimentos, se puede estimar la magnitud de la fuerza de repulsión entre las esferas. Después de realizar muchos experimentos, se pudo concluir que la fuerza entre las esferas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, es decir, F es proporcional a 1 sobre R al cuadrado. Contando con múltiples esferas, Coulomb pudo
cargarlas por contacto, haciendo que la carga de una de las dos se distribuyera uniformemente a través de ellas. Veamos la siguiente situación. Tenemos dos esferas iguales. Una, la que llamamos B, tiene carga igual a Q y la que llamamos A tiene carga 0. Las ponemos en contacto y de esta manera ambas esferas quedan con la mitad de la carga que tenía la esfera B inicialmente. Coulomb pudo conocer que la carga de las esferas que colocaba en su balanza era la misma al comparar el efecto que cada una de ellas producía sobre un tercer cuerpo. Entonces, por este método de poner las esferas en contacto, Coulomb pudo obtener cargas que eran la mitad de las cargas que se tenía anteriormente. Es decir, si se tienen esferas idénticas cada una con carga Q y se colocan en contacto con otras esferas, podemos obtener por contacto sucesivo cargas que sean la mitad de la carga inicial, un cuarto de la carga inicial, un octavo de la carga inicial y así sucesivamente. Para saber cómo varía la fuerza con la cantidad de carga, primero se ponen los objetos cargados a una distancia fija y se mide la fuerza. En este caso, en que cada una de las esferas tiene carga Q, obtendríamos una fuerza F. Cuando se enfrentan dos objetos cargados, cada uno con la mitad de la carga de las esferas anteriores, se obtiene una fuerza de repulsión de un cuarto de la anterior. Si se hace lo mismo con objetos de un cuarto de la carga inicial, la fuerza se reduce a un 16avo. Y ocurre que cuando se hace lo mismo con objetos de un octavo de la carga inicial, la fuerza se reduce en un 64avo. Esto llevó a concluir que la fuerza es proporcional al producto de las cargas cuando están a una distancia fija. Es decir, si le asignamos al cuerpo de la izquierda en cada caso la carga Q1 y al cuerpo de la derecha la carga Q2, entonces la fuerza es proporcional a su producto. Por ejemplo, Q octavos por Q octavos nos daría Q al cuadrado 64avos. Por eso pudieron concluir que la fuerza era proporcional al producto de las cargas. Es decir, F es proporcional a Q1 por Q2. Tomando en cuenta estas relaciones, es decir, sabiendo que F es proporcional a Q1 por Q2 y que además F es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia que separa las cargas, se puede enunciar lo que se conoce como ley de Coulomb. F es igual a K por la magnitud de la carga 1 por la magnitud de la carga 2 sobre R al cuadrado, donde K es la constante de proporcionalidad. La unidad de carga se podría definir asignando a la carga de una de las esferas el valor de 1 y tomándola como patrón. En este caso, la constante K tomaría el valor de la fuerza multiplicado por la distancia entre las esferas al cuadrado. Sin embargo, este método difícilmente funciona, puesto que la carga de una esfera es muy inestable. La esfera fácilmente se descarga por cualquier efecto. Es por esto que la unidad de carga ahora se define usando otra metodología. La unidad de carga en el actual sistema MKSA, el que también se conoce como Sistema Internacional, es el Coulomb y se representa con la letra C. En ese sistema, la constante K es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, lo que es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Y esta epsilon sub 0 es una constante que se denomina permitidad del vacío. Su valor es aproximadamente igual a 8.85 por 10 a la menos 12 coulombio cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Con esto
Hemos visto hasta ahora que los cuerpos adquieren algo que denominamos carga, y cuando tenemos cuerpos cargados hay una interacción entre ellos. La ciencia moderna entiende que esta adquisición de carga entre los cuerpos se debe a la transferencia de pequeñas partículas cargadas de un cuerpo a otro. Estas partículas hacen parte de lo que actualmente se conoce como átomos. Es por esto que a continuación haremos un breve resumen de lo que el ser humano ha denominado teoría atómica. Desde por lo menos el tiempo de los antiguos griegos, muchos pensadores han postulado la existencia de los átomos. Por átomos, los griegos se referían a pequeñas e invisibles esferas que no se podían descomponer en algo de menor tamaño y que componen toda la materia que observamos. Esta hipótesis fue ignorada por muchos siglos hasta que estudios en el área de la química durante el siglo XVII mostraron la posibilidad de que realmente la materia estuviese constituida por partículas indivisibles. Una de las regularidades notadas en los experimentos fue la ley de las proporciones fijas. Un ejemplo de esta ley es el de la combinación de sodio con cloro. 23 gramos de sodio siempre se combinan con 35.5 gramos de cloro para producir 58.5 gramos de cloruro de sodio o sal común. Si se empieza con 25 gramos de sodio y 35.5 gramos de cloro, se obtienen los mismos 58.5 gramos de sal y quedan sobrando 2 gramos de sodio. ¿Esto qué podría indicar? Si tenemos 23 gramos de sodio, este se compone de un cierto número n de átomos y los 35.5 gramos de cloro tienen la misma cantidad n de partículas. Cada una de estas se enlaza o liga a cada una de las partículas o átomos del sodio. Como 25 gramos de sodio tienen más partículas que 23 gramos, entonces cuando se intentan combinarlos con los 35.5 gramos de cloro, un cierto número de partículas de sodio queda sin combinar. Es por esto que quedaban sobrando los 2 gramos en el ejemplo. Este análisis también permite establecer que las partículas de cloro tienen una masa mayor que las partículas de sodio, dejando claro que átomos de diferentes sustancias son diferentes entre sí. Además de la ley de proporciones fijas, la hipótesis atómica tuvo otro tipo de evidencia indirecta que la apoyaba. Posteriormente, experimentos muy minuciosos mostraron que el átomo posiblemente tenía estructura, es decir, lo que se pensaba que era una partícula indivisible al parecer tenía partes que la componían. Experimentos realizados por Joseph John Thomson en tubos de vacío, es decir, a los que se les extraía el aire, mostraban rayos como de luz que luego mediante otros experimentos se interpretaron como partículas que además estaban cargadas negativamente. Estas partículas presentaban una masa mucho menor a la del átomo de hidrógeno y una carga muy pequeña de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Estas partículas, que fueron llamadas electrones, emanaban de cualquier tipo de material, lo que llevó a pensar que hacían parte de todas las sustancias y que posiblemente hacían parte de los átomos. Otros experimentos mostraron que el electrón poseía la menor magnitud de carga que algo pudiera tener y que todas las demás partículas o sustancias tenían una cantidad de carga que era múltiplo entero de la carga del electrón. Es decir, si Q es la cantidad de carga de algún objeto, entonces Q debe ser igual a n por la carga del electrón, y n es un número entero. Por lo tanto, Q toma valores como 1.6 por 10 a la menos 19, 3.2 por 10 a la menos 19, 4.8 por 10 a la menos 19, etc. Esto es lo que se conoce como cuantización de la carga. Como fue dicho anteriormente, los electrones pueden ser sustraídos de cualquier sustancia y por varios métodos, por lo que se llegó a pensar que los electrones hacían parte de los átomos. Los electrones tienen carga negativa, pero la mayoría de los objetos observados son neutros, es decir, con carga nula. Si los electrones hacen parte de los átomos, entonces los átomos deben tener una parte que tenga carga positiva. Esto llevó a que Thomson propusiera un modelo diferente al de Dalton, en el cual se había considerado a los átomos como indivisibles.
En el modelo de Thomson, se planteó al átomo como una esfera uniforme cargada positivamente, dentro de la cual se encontraban los electrones como si fueran las pasas en un pastel. Por esto se le conoció como el modelo del pudín de pasas. Los experimentos realizados por Rutherford le permitieron establecer que el átomo poseía una parte central cargada positivamente denominada núcleo, la cual se encontraba rodeada por un número, determinado para cada elemento, de electrones cargados negativamente. Niels Bohr aportó a la estructura atómica los postulados de que los electrones se movían en órbitas estables alrededor del núcleo y que podían cambiar de órbita cuando ganaban o perdían energía. El modelo finalmente aceptado en la actualidad es en el que el átomo está compuesto de diferentes partículas, electrones, protones y neutrones. Los protones y neutrones se encuentran en el núcleo del átomo. Los protones están cargados positivamente con una carga de igual magnitud a la del electrón. Los neutrones no poseen carga y los electrones permanecen alejados del núcleo pero ligados a este. Este conocimiento de la estructura del átomo y de sus componentes conduce a la explicación moderna de los fenómenos de electrificación. En el caso de la electrificación por frotamiento, los electrones de uno de los objetos pasan al otro, quedando este último con exceso de electrones. El objeto que pierde electrones queda cargado positivamente debido a que la carga positiva de los núcleos deja de estar equilibrada, y el objeto con exceso de electrones queda cargado negativamente debido a que la carga positiva de los núcleos de los átomos no es suficiente para mantener neutro al objeto. Cuando un objeto, como una escuadra de plástico, que ha sido previamente frotada, por ejemplo, con un pedazo de tela y que ha quedado cargada negativamente, se acerca a un pedacito de papel, los electrones se dirigen hacia un lado del papel, haciendo que una parte del papel quede positivamente cargada, como se muestra en la figura de la pantalla. Los electrones de la escuadra quedan más cerca de la parte positiva del papel y más lejos de la parte negativa. Esto genera una fuerza neta en la dirección de la escuadra que hace que el pedacito de papel se dirija hacia ella. La electrificación por contacto se puede explicar de manera similar. Si una escuadra de plástico cargada negativamente se acerca lo suficiente a otro cuerpo, genera una porción cargada positivamente en el objeto que será cargado. Esta región atrae electrones y puede conseguirse que algunos de los electrones salten desde la escuadra generando un exceso de electrones en el otro objeto. El proceso de electrificación por inducción se puede explicar de la siguiente manera. Se tiene un objeto cargado, en este caso la escuadra de plástico que está cargada negativamente. Y se tiene otro objeto con carga neutra, en este caso una esfera. Cuando el objeto cargado se acerca al objeto con carga neutra, se da una redistribución de las cargas en el segundo como se observa en pantalla. Cuando otro objeto, como una mano humana, entra en contacto con uno de los lugares con exceso de carga del objeto inicialmente descargado, es posible que esta carga salte hacia el objeto. Después de dejar aislado el cuerpo, este quedará con un exceso de carga. El fenómeno de electrificación de los cuerpos permite hacer una clasificación de ellos. Cuando cargamos un objeto de plástico frotándolo, se puede notar que la carga queda concentrada en cierta región del objeto que ha sido frotado. Si por otra parte se frota una esfera metálica, se puede evidenciar que la carga se redistribuye por toda la esfera. Esto significa que el exceso de carga puede moverse a través de la esfera, cosa que no ocurre en la escuadra de plástico. Por este motivo, los objetos se pueden dividir entre aislantes, como la escuadra, y conductores, como la esfera metálica.